Yo quiero iniciar con una frase de Stephen Johnson que dice: el agua es la sangre de nuestros cuerpos, es la sangre de nuestra economía, es la sangre de nuestra nación y por lo tanto es la sangre de nuestro bienestar. Y es cierto, todo lo que ha tenido que vivir toda la parte suroccidental de la ciudad de Ipiales en todo este tiempo que viene transcurriendo es terrible. Y en realidad, referente a la calidad, tiene toda la razón todo el municipio. Pero bueno, yo estoy acá en este día en representación del grupo de profesionales, unos compañeros que nos hemos unido a tratar la problemática desde hace varios meses en razón a las dificultades que ha tenido nuestro acueducto. Y mi presencia y la de este grupo de profesionales obedece a que nosotros venimos planteando, señores concejales, y por eso es la presencia, hemos venido planteando un sinnúmero de posibilidades de recuperar el sistema de acueducto, porque si bien entendemos la problemática que vive la comunidad por la escasez de agua, por todo lo que hemos podido comentar, todo el análisis que hacemos, y lo hemos dicho y lo hemos dado a conocer a través de los diferentes foros que hemos realizado en la ciudad de Ipiales y hemos tenido la oportunidad de participar, hemos dado cuenta de que desde la parte hidrológica no tenemos inconveniente, que no es cierto que nos digan que en el río no hay agua. Las estadísticas, el análisis que le hemos hecho a la hidrología muestra que en la peor época que el río ha tenido durante los últimos 100 años, el caudal del agua del río Blanco es suficiente para Ipiales. Entonces, esa no es la situación. Dos, con esa claridad debemos entender la parte 2, que es la contaminación que tiene el río. Y obviamente, con esa contaminación tenemos otra serie de dificultades, como también las hemos compartido con todas las personas que nos han invitado a disertar sobre el tema. Pero bueno, a las soluciones, ¿qué planteamos? Planteamos que podemos construir una bocatoma de emergencia sobre el río, sobre el mismo río que nos abastece, metros abajo del puente de Carlos Ama, de donde la misma agua que está en la bocatoma actual ha transcurrido 16 kilómetros. En esos 16 kilómetros ha tenido un proceso de aireación que permite que sea un agua mucho más fácil de tratar para el sistema que actualmente tenemos, para el sistema de planta de tratamiento que tenemos, entiéndase de esa manera. Si hacemos eso, si construimos una bocatoma ahí, en un sitio donde el río nos ofrece un caudal muy superior al sitio donde captamos, como segunda medida, porque ahí en la época de verano tranquilamente alcanzan a pasar 2.5 a 3 metros cúbicos por segundo, eso nos permite captar el caudal de emergencia que hoy necesitamos, porque miren que todos ya entendemos cuáles son los caudales de la planta de Ipiales, que con dificultades tratamos 190 litros por segundo y que por eso los que vivimos en la parte alta no tenemos agua. Pero cuando tratamos más de 250 litros por segundo, las 24 horas del día, pues Ipiales no tiene los inconvenientes que alguien ya los mencionó, que no tiene las 24 horas la parte alta, pero el agua llega, al menos para llenar los tanques de almacenamiento. Entonces, si nosotros podemos captar ahí no solamente el caudal de emergencia, porque esa línea que la proponemos como de emergencia se puede convertir en complementaria para el sistema de acueducto, tanto para las plantas actuales como para la planta que venimos construyendo, porque tengamos en cuenta que esa nueva planta hoy en día no tiene asignado un caudal definitivo de dónde lo vamos a traer. Entonces, en ese sitio, para redondear esa parte de la idea, en ese sitio podemos captar no solamente el caudal de emergencia de 50 litros, sino que a futuro podemos captar 100, 200, 300, todo el caudal de la planta. Si mañana se nos presenta una emergencia en la parte alta del río Blanco, pues con los 16 kilómetros que han recorrido, acá tenemos la suficiente agua. ¿Por bombeo? Sí, pero a 1.5 kilómetros de distancia de la planta nueva y a 2.30 kilómetros de las actuales plantas. Muy cerca, muy fácil de hacer, muy económico de hacer.
y solución para todos los ipialeños, no solamente para la parte alta. Faltó el agua. Pero para la parte alta estamos presentando un complemento de soluciones que podemos atender, que podemos hacer en el muy corto plazo. ¿Cuáles son esas soluciones? Ampliar la planta de tratamiento número 2, que nos permita tratar 50 litros por segundo más. ¿Por qué esta propuesta? Porque la planta nueva que venimos construyendo ha venido presentando inconvenientes y muy seguramente hemos escuchado que irá a una reformulación. Y esa reformulación podrá tardar unos ciertos años. Entonces, proponemos que ampliemos la planta 2, la actual planta 2, le ampliemos su sistema para que permita tratar 50 litros por segundo más. Ahí complementamos la propuesta 1, que es hacer una captación por la emergencia de 50 litros. Para eso necesitamos ampliar la planta. Ampliamos la planta en todo su sistema, floculación, filtros, etcétera, y con eso tenemos los 50 litros que le hacen falta a la parte alta. Pero para que esos 50 litros se puedan distribuir, nos hace falta en el sitio de antenas construir un tanque de los mismos 50 metros cúbicos, es más, 500 metros cúbicos, con el objeto de que esa parte de Ipiales que nunca ha tenido agua a las 24 horas, pues las pueda tener. Esas son unas recomendaciones. Esas son unas recomendaciones que son una verdadera solución mientras construimos la planta nueva y mientras determinamos de dónde vamos a sacar el resto del caudal para la planta. Si ese caudal, si esa bocatoma de emergencia la convertimos en permanente, pues magnífico, tendríamos solucionado el problema para las dos plantas, tanto para las actuales como para la que estamos construyendo. Pero más, aún hay más, en ese mismo sitio, dada la topografía que existe en ese lugar, se debe prever a largo plazo la construcción de un reservorio. Un reservorio que nos permita almacenar el agua, que muy posiblemente nos permita generar energía y que muy seguramente con esa energía podamos bombear el agua que necesitamos los ipialeños. Tenemos más cosas que hemos propuesto hacer, muchas más cosas que podemos hacer en la inmediatez. ¿Cuál es la inmediatez? Tanto la bocatoma de emergencia como la ampliación de la planta, como la construcción del tanque, estarían por debajo de los 10.000 millones de pesos y se podrían ejecutar en menos de 8 meses. Con eso termino mi intervención y me quedaré acá para las posibles preguntas. Muchas gracias.